Hey, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Una vez más estamos nosotros los jóvenes conforme al corazón de Dios, llevando un mensaje para ustedes, una palabra que esperemos que sea de bendición para ustedes. La cosa está así, que tenemos un mensaje tan importante que comunicarles que tenemos que profundizar un poco más en esto y no solamente dejarlo en un video. Entonces, a partir de ahora y en adelante vamos a comenzar a profundizar sobre un tema muy especial y a hacer varios videos para que ustedes puedan aprender y recibir de parte de Dios lo que les sea necesario recibir para este tiempo. Pero una cosa sí les puedo asegurar: vamos a iniciar primero con una oración y después les voy a decir lo que sí les tengo que decir. Padre Santo, te damos gracias por la vida y la salud que nos permites tener, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que por favor nos des un corazón enseñable para poder recibir tu palabra el día de hoy, Señor. Nos ponemos en tus manos para poder recibir todo lo que venga de parte de ti, para poder adquirir cada vez más conocimiento, Señor, para poder conocerte más a ti, Señor, pero también principalmente poder escuchar tu voz, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que no caiga en saco roto todo lo que podamos aprender, Padre Santo, y que podamos ser un ejemplo y poner en práctica, Señor, en nuestra vida diaria todo lo que tú necesitas que hagamos para cumplir tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Bien, quiero iniciar con unas preguntas fáciles para todos. ¿Alguna vez te has preguntado qué voz obedeces? ¿La voz del Espíritu de Dios? ¿O tal vez la voz del diablo? ¿Incluso tu propia voz? Lucas 11:28, con la versión de Dios habla hoy, dice: bienaventurados los que escuchan la voz de Dios y la obedecen. Hoy puedo iniciar diciéndoles que la voz de Dios es creativa y todo lo que dice es perfecto y está lleno de poder, pero se nos olvida que oír la voz de Dios es para obedecerla. Su palabra está llena de poder y es verdad absolutamente, pero muchas veces nosotros no creemos esa palabra que viene de parte de Dios, no creemos a la voz de Dios por medio de cualquier otra guianza, y por nuestra incredulidad le disminuimos el poder que debe tener la palabra de Dios, la voz de Dios. Jóvenes, dentro de este tiempo que acaba de pasar y para este tiempo que viene, para los últimos meses de este año, he podido recibir una palabra del Señor. Yo he podido aprender a mi propia vida que necesito escuchar la voz de Dios, pero al mismo tiempo también entendí que la voz de Dios me sirve para obedecerla. Y aquí está la clave base de todo lo que vamos a ver y sobre lo que vamos a profundizar principalmente en esta serie de videos que vamos a estar viendo. Que la voz de Dios, necesitamos primeramente escuchar la voz de Dios. Posteriormente, cuando uno escucha la voz de Dios, nos sirve para obedecer, para responder obedeciendo. Esa es la esencia de toda esta serie de videos que vamos a estar realizando y que vamos a estarles trayendo a todos ustedes. Entonces iniciamos. Para yo poder actuar en obediencia, tengo primero que haber escuchado una voz. Primero tiene que haber una palabra. Primero hay un reglamento que uno tiene que cumplir, que tiene que obedecer al pie de la letra. Porque nuestra obediencia es la retroalimentación que tenemos de nosotros hacia Dios, al decirle: oye, muy bien, escuchamos tu voz, ya la entendimos, y ahora mi respuesta, el accionar nuestro hacia ti va a ser nuestra obediencia. Y esta es una de las cosas que Dios me dijo personalmente, que yo se las comparto porque estoy seguro que es palabra viva para todos los jóvenes en este tiempo y también para todas las demás personas. Si me están escuchando alguien más que no sea necesariamente joven, los jóvenes de 100 años para abajo, dijo aquel hermano, los jóvenes de 100 años para abajo. Necesitamos oír la voz de Dios en este tiempo. Él me dijo: necesitan escuchar mi voz en este tiempo. Pero, ¿para qué les servirá escuchar la voz de Dios? A mí, ¿para qué me servirá escuchar la voz de Dios? Pues no hay de otra. La voz de Dios la necesitamos para obedecerla. Es así como uno puede pasar este tiempo, es así como uno puede finalizar este año. Y los próximos meses, los próximos días que vengan, uno puede hacer
todo lo posible por escuchar la voz de Dios por diferentes medios, y lo vamos a decir ahora mismo, pero algo muy importante es que para que la comunicación entre tú y Dios pueda fluir, nosotros necesitamos responder con la obediencia, responder con nuestra obediencia a Dios. En este tema de cómo escuchar la voz de Dios, no es algo que yo domine, ni mucho menos que sea alguien reconocido que lo pueda dominar, pero sí que te puedo decir que yo estudié un poco acerca de la comunicación y puedo comprender más fácil, y para mí puede ser más fácil explicarte, y para mí puede ser más fácil darte a entender todos estos conceptos acerca de la comunicación de Dios. ¿Por qué? Porque tienen mucho que ver con un flujo de comunicación. Si bien ahora mismo, y seguramente se va a poner enfrente de ustedes el modelo de comunicación, el flujo de comunicación. Esto es una explicación un poco rápida. Tenemos entre todos los conceptos al receptor, al emisor, el mensaje, el lenguaje, el contexto, las barreras o ruidos, la retroalimentación y uno más que es el canal. Ahora vamos a verlos uno por uno, qué representan para nosotros en el reino espiritual cada uno de estos conceptos, para que pueda ser para ustedes más entendible. Si bien en un modelo de flujo de comunicación básica, el receptor y el emisor, la retroalimentación, el canal y todos estos conceptos son fáciles de distinguir entre una conversación entre dos personas, pero tal vez hay personas que la conversación entre Dios y nosotros mismos se nos pudiera complicar de esta manera. Entonces te voy a dar unos ejemplos entre cada uno muy sencillos para que puedas entender un poco más cómo en el mundo espiritual se conecta también esto de aquí. El emisor en este caso es quien emite el mensaje, puede ser Dios o nosotros, depende de quién hable, pero nosotros, como en este caso específico estamos hablando acerca de escuchar nosotros sus hijos la voz de Dios nuestro Padre, Él viene siendo el emisor. El canal es el entorno o la atmósfera que rodea en el flujo de la comunicación. Debería de ser preferentemente el canal, el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo percibir la voz de Dios dentro del mundo espiritual. El mensaje por lo general son las instrucciones que Dios nos da hacia nosotros. Estamos hablando un poco acerca de la obediencia, entonces en este caso es claro que el mensaje viene a ser las instrucciones que la voz de Dios nos da a nosotros por medio de diferentes cosas que lo vamos a ver más adelante. Muy bien, el lenguaje le da importancia a la postura en cuanto a cómo se transmite el mensaje y a la forma en que se transmite el mensaje. O sea, cómo se habla, la manera en que se habla y la forma en que se habla. Es importante comprender esto del lenguaje, porque con esto podemos comprender las intenciones del corazón. Si uno trata de entender el cómo, la forma de cómo Dios habla para nosotros, uno puede entender las intenciones del corazón de Dios, y es ahí cuando uno puede entrar más profundo que escuchar una simple palabra, una simple instrucción de Dios que uno tiene que obedecer como un robot. Ahí estás entendiendo algo más, que son los sentimientos, la intención. Las barreras o ruidos son los obstáculos que nos impiden hacer efectiva la comunicación, como también el flujo constante de ella. En este caso uno pudiera decir que la barrera más común, la barrera más común entre el flujo de comunicación de nosotros con Dios y de Dios con nosotros puede ser el pecado, pero en realidad no es así. Y más adelante lo vamos a ver, ¿por qué no? Pero en realidad también puede decir uno mismo que es el diablo quien está haciendo barrera enfrente de nosotros para no poder escuchar a Dios con claridad, pero en realidad no es así. Y te tengo aquí la primer mala noticia de todo el mensaje, que tú eres el principal culpable de que el flujo de comunicación entre tú y Dios no se complete. No es el pecado, no es el diablo, eres tú mismo, soy yo mismo quien no permito, quien pongo esa barrera para que no pueda fluir correctamente la comunicación entre Dios y yo. El receptor, como lo decíamos, igual que el emisor, puede ser Dios o nosotros, pero en este caso, como estamos hablando acerca de escuchar nosotros, sus hijos, la voz de Dios nuestro Padre, el receptor vamos a ser nosotros mismos. Y el contexto
es el lugar y el momento en el que se experimenta la conversación. El contexto es importante recordarlo para poder entender correctamente el lenguaje. Recuerden que hablábamos del lenguaje, que era lo que puede interpretar fácilmente las intenciones del corazón de Dios, porque el lenguaje es la forma en la que se habla, el cómo se habla, el cómo se da el mensaje. Bueno, el contexto complementa el lenguaje, porque con el contexto podemos entender el mensaje de la manera más correcta posible. Muchas veces las personas reciben una palabra de parte de Dios y no entienden porque no tienen bien establecido el contexto. Entonces, el contexto es el lugar y el momento en el que se experimenta la conversación. Y la retroalimentación, que es algo muy importante de lo que vamos a hablar mucho en este tema, es nuestra obediencia. Recordemos que decimos que en este tiempo tenemos que escuchar la voz de Dios para poder responder con nuestra obediencia, y la retroalimentación es una respuesta del receptor al emisor de que el mensaje ha sido entendido, ha sido escuchado con claridad, y es como una respuesta para decir: ya lo entendí, ya te escuché, esto es lo que escuché, esto es lo que entendí. Es un accionar del entendimiento del mensaje. Entonces, el mensaje de Dios en este tiempo va a llegar a nosotros y nosotros debemos responder en retroalimentación a Él con nuestra obediencia. Yo sé que todo esto pudiera ser un poco complicado al principio, quizás no puedan entender muy bien acerca del flujo de comunicación completo ni nada de esto, qué tiene que ver o qué relación tiene con el Espíritu de Dios, con escuchar la voz de Dios. En realidad sí tiene mucho que ver y lo vamos a ir viendo de poco en poco. Como les comentaba, este es el primer video apenas de varios videos que vamos a hacer, primeramente Dios. Pero quiero darles a entender una cosa, que sobre todas las cosas, tú eres el principal, yo soy el principal culpable de poner una barrera entre el flujo de comunicación entre Dios y nosotros los hombres, su creación, sus hijos. Hay una afirmación que te puedo decir y cualquiera me podrá dar la razón, tu pastor me pudiera dar la razón también. Dios todo el tiempo está hablando, pero somos nosotros los que no queremos, los que no hemos querido, no hemos podido escuchar la voz de Dios. Entonces yo te invito que para este tiempo hagas todo lo posible por corregir tú mismo esa barrera, de poder orar en este momento. Vamos a orar ahorita en unos segundos más, y que puedas orar en este momento que vamos a tener en estos segundos para poder decirle al Señor: Señor, ¿sabes qué? Yo quiero dejar de ser el principal culpable entre que tu voz y mi voz se puedan conectar. Yo quiero hacer a un lado esa barrera, quiero hacerme a un lado, tal vez en orgullo, tal vez en vanidad, tal vez en cosas del mundo que no te sirvan, pero quiero hacerme a un lado para solamente escuchar tu voz y que tú puedas escuchar mi voz, que pueda fluir, que pueda fluir, que pueda fluir. Y cuando Dios te da una palabra, te va a dar otra, y cuando Dios te da otra palabra, te da otra. Y cuando tú escuchas una palabra, obedeces y le respondes, y cuando tú escuchas otra palabra, obedeces y le respondes nuevamente. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé las fuerzas y que nos dé una estrategia especial para poder hacernos a un lado, y que no podamos tener ya más esas barreras para el flujo de la comunicación entre Dios y nosotros los hombres, sus hijos, su creación, el Padre y sus hijos, el Creador y la creación. Vamos a orar. Padre Santo, te queremos dar gracias, Señor, por la vida, Señor, que nos da, Señor. Te queremos dar gracias, Padre Santo, por todas las cosas buenas, lo que tenemos y no tenemos, Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que por favor no nos ayudes a que no caiga en saco roto lo que hayamos aprendido el día de hoy, Señor. Hemos entendido a partir del día de hoy que nosotros mismos somos los principales culpables, Señor, de impedir
que fluya la comunicación entre tú y nosotros, Señor, entre nosotros y tú, Padre Santo. Que esa voz que podemos escuchar, que es la del Espíritu Santo, muchas veces no la hemos respondido correctamente con nuestra obediencia debido a nosotros mismos, Señor. Pero ya no más, Señor, hoy decimos ya no más, Padre Santo, y hoy declaramos en el nombre de Cristo Jesús, renovada, Señor, renovado nuestro entendimiento, renovado, Señor, nuestro accionar, renovado, Señor, nuestra obediencia a ti, Padre Santo, para poder responder de la manera correcta, Señor, hacia tu voz, Señor, para poder responder de la manera correcta y que no haya ninguna otra barrera, Señor, que nos impida escucharte y que nos impida hablarte, Señor, y tampoco nosotros poner ninguna barrera para que tú nos puedas escuchar y nos puedas volver a hablar, Señor. A partir de ahora somos nuevas criaturas, Padre Santo, por tu palabra, Señor, y creemos en esa palabra que nos va a hacer escucharte nuevamente, nuevamente y nuevamente, y ya no más vamos a estar, Señor, estorbando en este flujo, Señor, de escucharte a ti y de hablar contigo, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si este video te fue de bendición para ti, compártelo. Estoy seguro que este video también podrá ser de bendición para aquella persona en la que hayas pensado en este tema el día de hoy. Y síguenos en Facebook, dale like ahí a la página de Facebook. También estamos en YouTube, también nos puedes encontrar en Instagram y en TikTok. Nos puedes buscar como Conforme a su Corazón para seguir viendo más contenido de nosotros. Vamos a estar grabando en los próximos días un video más que vamos a presentarles a ustedes, y así sucesivamente vamos a estar grabando esta serie que estamos preparando, que es la serie de la voz de Dios. Entonces no te lo puedes perder. Para que no te lo pierdas, síguenos en todas nuestras redes sociales y nos estamos viendo. Que Dios te bendiga.